apeva con Baeyerure, Geñoi, Baecue, Magma Artesana, Wiboí, Hina, Hapo y Putimo Auniete, Celeste Escobar, Jaeva consultora externa de la UNESCO. A ella le damos la bienvenida en un contacto a través de Zoom y vamos a hablar un poquito acerca de esto precisamente que tiene que ver con la inscripción de la candidatura de esta artesanía ancestral de nuestro país. Celeste, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Matías te saluda, acá estamos con Fátima, esto es Manandú. Ayapa, y por ahí te venimos a Jaguares, Sherene Jaguares, Fátima, siempre te tenéis en un agüero jolete baja o Bogotá con Ashagua, noticias en Duaña, Dembo, Aroruja, Aitereiva, Paraguay o ante el mundo, Hekorubi, sobre todo ya ñaño Ibu, Unión Directa, todo Nyambo wataha mwakwa petei hapena ikatu maisha con a kunyangwera to ati yo ati yawaron ha ita pewa ikatu maisha hakwera oreko petei porvenir ya shupe ta obvia je shupe kwera prime bukwera rupi ha hemiariro kwerare porque con a petei va etu shetereia este día yo reconocer a no Adeli India ver. Celeste y Cuamina veí tiempo, áramo ya pope va por Hawái con familia artesana, ni veí que todo esa peba oye huputu hayepa, y que todo eso oñi ñangareco, oye salvaguardar y na hayepa te envía por fuera artesana y ta tomatija ya guaronguajia se vejina. Colombia, más de una década llegó a tabla con escuela y que todas más genio y Jania Majeco este día ve la UNESCO reconocimiento. Ve. Primerito a hoy Caguazú, compañía rural ITA, departamento central, colectiva de mujeres alfaredas nativas de Caguazú, oye, cuava redes sociales como Cambuchiapo. Pepe, ahorita la presidenta Ña Vicenta Rodríguez allá, pero 2011 ve, Acueña Anicia Acosta, Ña Anicia Acosta, Juan Ayando de Coveima, Ña María Rodríguez, a Felicita Pereira, Veindo de Coveima, Acuera, socia fundadora, o Tesapu Sope, Acuera ya, Oicuama que con pecha oñe continuaron Gesara y la gente maera para la Cambuchi, Gesara y la gente maera para la Yurura, la Cantarilla, la Ñaubu, o Mano, porque el tiempo de 2011-2012, un misterio purú, manguare, oye, por un tema como forma decorativa o nostálgico, pero o perdemos el uso original, la yepa. Upepe oñe con un genio y lastimosamente este día con Maestra Cueranda y Polibe María Putepe ya ñandere llama, pero teñi en Bogotá o continúa Curiña Vicenta Rodríguez y Jecope Caguazupe, y familia Añonte, está hoy Pepe la vecina, comadre mía, Abeí, Omba, Poa, Gendive, y me recuerdan, Aupe Cartoon, 2019 pe, oye juputu tobatipe. Tobatipe hoy está oye dedicada a la ñaupumpe, pero la base tu chavea de maestra ñaupu acue San Rafael, pero lo topalaña Vicenta dija acue orete mi purua poja, por asociación ore coma más de 10 años año ABI, solamente que la primera alcance, oñemo puinujanguaco tembiapo fue 2019, upeyo pandemia. A lo mismo te oñe continúa gracias al apoyo de FONDEC, gracias al apoyo de UPERO, ahí la Secretaría Nacional de Cultura, la Oficina de Patrimonio, lo llamó Supercuera PPTI llamado, y que tu jamás ya hubo muy, mija, auto de cuamba, ese tepa, brañeja, aitila, o continúa jamás, vapo, ella ya. O al llamado 2021, pandemia marete, y weteribo, y pero o la Secretaría de Cultura, Jaupe, Oñe, bueno, la 21, la te envía por la cultura en día de ahí,
a los 3 municipios de la Oñeboguata. A la último municipio, Oñe Sumacue, a ella Guarón, por medio de la familia Ña Rosalina Robles, vea Jacue, entre Pajá, Perú, a Peroña Rosalina Robles, hoy Goweteri, con Ana Jaenda y Poribé, Mabey, o putante Malay Membecuñá, a la hermana. A UPEI, antes que Oñembo a la declaratoria nacional por medio de Cultura 21 de la Patrimonio Nacional, Aña y un poco de Itato Mati, los reales de la comunidad de Jarachupe para escapar y ya ñamuenguela Yaguarón, porque sobre todo Yaguarón la oí, PTI crítico ha estado más grave que Itato Mati, porque PTI familia de mayor roto para la municipalidad de que oye voy a la ñayupo entonces Pepe oye declara oño dive ña Rosalina Robles Tesoro Vivo Nacional ha tomatija está Patrimonio Nacional del Paraguay upea pues tenía eventos ya pues Casa de Cultura 2021 pero ministra Adriana Ortiz como acá pues IPA Instituto Paraguayo de Artesanía UA pues la ministro, Haro ya poco pepe tenía tu guazú, unia ko pepe nya Rosalina, ha upe huye, onyembo jape la apela reconocimiento mundial este día oye ya poa. Cuatía onyembo india con toda la firma, con toda el acompañamiento de Mojapú municipio, de Oficina de Cultura de Tomatí, de Itá, de Leguarón, a ver la firma, a la consentimiento, que coañe, único te le digo, ya poco salvaguardia urgente, Aupea BI 2023, PP carpeta, P expediente, oye, moingue, con toda la investigación allá pues, en la escuela la va ese tema, ya rescatar no solamente en el sentido de la técnica en sí, sino también en cuanto al nombre designatorio. Así como tenemos el Ñandutí, así como tenemos al Aupoí, el nombre de nuestra lengua materna guaraní y oficial del Paraguay, dijimos por qué no se le llama por su nombre a esta manifestación cultural tan nuestra, que es el Ñay Upo. Ñay Upo es una palabra compuesta de guaraní que significa arcilla negra, Ñay Entendamos que no es cualquier barro, no es cuyú, es ñay. En guaraní dio un nombre específico a este tipo de arcilla, arcilla grisácea, oscura o negra, de acuerdo a qué comunidad uno se va. Hizo un estudio geológico con la Facultad de la FACET, en los que entonces vinieron geólogos, vinieron ingenieros ambientales para ver la situación, la problemática del acceso. Y Po es cultura, es hacer, dar forma a la arcilla negra con las manos. Y ese fue el punto que bien recuperamos con estas declaratorias de que se recupere la memoria del nombre de esta manifestación cultural, porque las mujeres, para casi todas las partes del proceso de esta técnica, siempre tienen de base ñay un gua, ñay un po, ñay un pudum, ñay, o sea, está en toda la técnica distribuida, la base siempre es la arcilla del ñay. Es muy rico lexicalmente en palabras. Este campo se extiende a la lengua, gracias a la lengua también se transmite el conocimiento, el saber ancestral que tienen como portadoras. Es eh, una magnitud que no tenemos nosotros en vida como concebir, porque estamos hablando de más de 800 años de transmisión oral, de saber, de técnica y con una resistencia increíble, porque nunca usaron torno, siempre con sus manos, con un tacuara, con agua, con hojas de naranjo o de guayaba, la magnitud de piezas que vemos en la historia. Y si ustedes no conocen aún, les invito a que conozcan en los museos del Paraguay. Tenemos el Museo Branislava Subnik, tenemos el Museo del Barro,
colecciones completas de piezas arqueológicas, antropológicas, encontradas en Tobatí, Itay, Yaguarón y alrededores. Y bueno, acá están las vestigias vivas y lo que pasa hoy es algo histórico, épico, de mujeres que hacen historia. Nei, Celeste Orauyeme debe una rica experiencia de acompañamiento también a estas familias artesanas. Pebas yepa oñe cumplido teinquera y botía veijina aregui ve majeta arima o iba en lucha hanemo y no aguete y chupecuera ve. E iba ve ape paraguairetame porque cuando amo morir en vejina Celeste a ve y na rumo jetan debe pepino y que tomaisa erime ape paraguay te ve que tomaisa aguete ñe mongueta ve. Gracias mantejaño ande ve guana. Se fue. Aguillete. Ora debe Celeste Escobar o muy nuahuetebo a veijina coacote en Viapó, mamá familia artesana y coba ita tomati hayaguarompe.